Yo no sé a vosotros, pero a mí ir a por moras me recuerda a los finales de verano de la infancia. Esos veranos eternos en los que al menos un mes nos dejaban a todos los niños, todos los primos, con mis abuelos y alguna de mis tías o mi madre, que se iban turnando en la casa de la Sierra de Madrid hasta que comenzase el colegio, ya entrado en septiembre, porque nosotros teníamos 3 meses de vacaciones, nuestros padres solo uno, con nosotros no les daba la vida y así los niños podíamos hacer cosas de niños. La casa era una casa bastante antigua, fresca en verano y con un ritmo frenético de niños desatados, de los de antes, que no nos quedábamos quietecitos con ninguna pantalla, porque allí no había ni tele, y de haberla habido solo habría 2 canales, en blanco y negro, que tampoco teníamos tantísimo interés en ver. En esos tiempos, supongo que tener entretenidos a los niños, a tantos además, no era sencillo. Las mañanas estaban organizadas a ritmo marcial. Las más mayores, o sea, mi prima María y yo, que aunque éramos las más mayores apenas rebasábamos la década, éramos las encargadas de hacer las literas de arriba. Los críos dormíamos en 2 habitaciones llenas de literas. Las de abajo las hacían las siguientes, mi hermana y mis primas Clara y Elena. Después nos tocaba por turnos barrer el porche y el enladrillado delante, que se llenaban todas las noches de arena, hojas y acículas de pino. O ir a la panadería. Eso todos los días. Y alguno con algún encargo especial a la alimentación, es decir, un colmadito que había en el pueblo a donde bajábamos en nuestras bicis a por el pan. 6 barras, por favor, y a por lo que necesitase nuestra abuela para la comida. Sí, era un mejor turno el de ir en bici a por el pan que el de barrer el porche, pero caían a suertes, aunque a los más pequeños no les caía nunca. Había pocos coches por allí entonces, y a nuestras madres no les preocupaba que estuviésemos por la calle o que fuésemos en bici por la calleja hasta el pueblo, pero claro, con ciertos límites. Luego volver a casa, agarrar las toallas y el bañador e irnos con las bicis de nuevo y una procesión de primos en escalera a la fuente de la colonia, donde quedábamos con los otros chiquillos de la zona, y al río, a bañarnos hasta la hora de la comida. En ese entonces mi abuelito se comenzó a cavar él solo una piscina, que tardó un par de años en acabar, porque cavar era cavar él, nada de máquinas, que no había, así que aún no había ni piscina ni pilón en esa casa, y tener una decena de críos pululando por el jardín, con los montones de arena y los agujeros, entiendo que no era la opción, así que todos al río. A bañarnos, tirar piedras, descubrir cosas, intentar pescar algún pececillo y volver hambrientos, cansados y acalorados. Cóctel perfecto para que nos supiese riquísima la comida de la abuelita y no nos pareciera mala opción dormir la siesta obligada, que ahora entiendo que era obligada porque les daba un ratillo de paz a los mayores. Después de esa siesta, por la tarde, en tiempo de moras, y especialmente si estaba mi tía Marian, teníamos la misión de ir de excursión a por moras, porque mi tía Marian las transformaba en la mermelada más deliciosa del planeta, que iba a tostadas, al yogur, a algún batido o a una tarta los domingos. Bueno, pues ese ir a por moras, de finales de agosto y principios de septiembre, a mí siempre me recuerda a esos veranos de mi infancia, y a veces cuando cojo una dulce, negra y henchida y me la meto en la boca, en el campo, cerrando los ojos, me parece escuchar a lo lejos el murmullo de chiquillería. Ese tiempo de moras sabrosas, que augura que el verano está llegando a su fin, porque aunque se adelanten o se atrasen por las distintas latitudes y en el norte de Europa sean muy de otoño, en la Sierra de Madrid el momento de las moras es de 15 de agosto a 15 de septiembre, es ahora. El tiempo de las moras de zarza, sí, de las sencillas, humildes, abundantes y tenaces moras de zarza, que las de árbol, otro género, otra especie, fructifican al comienzo del verano y no poseen ni el mismo sabor ni las mismas propiedades que las moras de zarza, que son un arbusto emparentado con los rosales en versión salvaje. A mí me encantan las moras. Son sencillas, silvestres, tenaces y bueno, digo que me gustan, pero no hay nada peor que tener que luchar contra un zarzalón en un lugar en el que no lo quieres, pero él ha decidido estar porque ya digo que son tenaces. Pero aunque cualquiera que esté en el campo las odie un poquitito por el trabajo que dan de desbroce y la lucha eterna que hay con eso de que no se desmadren, es una de esas plantas que miradas con mimo no tienen desperdicio, porque de las zarzamoras se pueden emplear las hojas, los frutos, los brotes y hasta las raíces. El origen de la zarzamora es incierto. Crecen indistintamente en América, Europa y Asia. En algunos países son consideradas maleza, mientras que en otros países se han desarrollado variedades de zarzamora sin espina y se producen industrialmente. Lo que sí sabemos con certeza es que las moras se han comido desde los inicios de la historia de la humanidad. No es raro porque son unos frutos abundantes, muy repartidos por todo el planeta, y que tenían que llamar la atención de los primeros pobladores del planeta,
Pues en el mismo racimo pueden convivir moras verdes, rojas, negras y flores. Y esto no es algo tan habitual en todas las plantas, así que tuvo que llamar la atención de los primeros humanos que, claro está, probarían. Y bueno, las verdes y las rojas no están buenas, pero las negras son deliciosas. Así que no es extraño que fuese un alimento habitual, en su temporada claro, en la dieta de los primeros hombres, y hay constancia de ello porque encontraron semillas de mora en el estómago de un hombre neolítico desenterrado en Essex, Inglaterra. Y además de conocido desde los albores de la humanidad, la mora es un alimento muy universal, porque las zarzamoras están repartidas por casi todo el mundo, de China a Norteamérica pasando por Europa, y ojo, porque no solo se consumen las moras. Las hojas fermentadas se emplean para hacer té y sin fermentar como infusión medicinal. Los tallos jóvenes cocidos al vapor se pueden consumir como espárragos y los brotes morados jóvenes se pueden consumir como verdura, en tortillas, guisos o incluso ensaladas. Sus hojas y raíces son medicinales y las propias moras en sí también lo son. Casi que lo único que los humanos no usamos de la zarzamora son las flores, pues hemos encontrado su utilidad en otro campo, como es la apicultura. Porque resulta que la flor de mora es una fuente muy útil de néctar para las abejas y la miel de zarzamora es un manjar. Lo que más nos gusta de la zarzamora a los humanos está claro que son las moras. Ya en la Grecia clásica, las moras silvestres eran conocidas junto a otros frutos del bosque como sangre de titanes, en referencia a sus intensos colores rojos, morados, violáceos y negros y a su poder vitalizante. Y en la obra de Recoquinaria de Apicio, gastrónomo romano del siglo I después de Cristo, hablan de las moras, e incluso de cómo conservarlas con sapa, que no es la mujer del sapo, no, sino una especie de almíbar que hacían los romanos reduciendo mosto de uva, y que empleaban desde para conservar frutas hasta para mejorar vinos demasiado peleones, condimentar alimentos o como refresco mezclado con agua. Y os tengo que contar la curiosidad, porque tras el consumo de ese almíbar hay un montón de muertes por envenenamiento, y no por el almíbar en sí, sino porque para reducir ese mosto de uva a almíbar lo cocían largamente en recipientes de plomo. Imaginaréis que lo que esos cacharros aportaban a los platos cocinados en ellos, digamos que no era muy saludable. Pero bueno, hablando de salud, las moras acompañan a la humanidad también desde muy pronto, y ya tanto los griegos como los romanos utilizaban las zarzamoras por sus cualidades medicinales para tratar la fiebre y las dolencias estomacales. Y no es extraño, porque la zarzamora es una planta cargada de activos, entre ellos ácido salicílico, que es antipirético, y taninos, que pueden acabar con las diarreas. Pero no han sido solamente los griegos y los romanos quienes las han empleado. Os he linkeado un genial monográfico que encontré que habla de sus usos tradicionales en España. Y os cuento porque son muchos y muy variados. En España, la zarzamora aparece en los escritos de los agrónomos andalusíes, que la denominaron uyaic, y aparece comentada en los textos de diferentes sabios, que ya en el siglo XI dicen que es indicadora de abundante agua en el suelo y de tierra de buena calidad, e indican formas de propagación y cultivo, y relatan usos médicos o de lindes, o incluso botánicos, porque la empleaban como portainjertos del rosal. Pero es que en la tradición oral encontramos muchos más usos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Veréis que os cuento cosillas que he ido leyendo del monográfico que digo. La tisana de los brotes jóvenes se utiliza para bajar la tensión arterial y purificar la sangre, contra los soplos cardíacos y para mejorar la circulación sanguínea. Bien, esto tiene lógica si tenemos en cuenta que posee pequeñas cantidades de ácido salicílico y vendría siendo un adiro de la naturaleza. Y hablando de problemas hematológicos, en Navarra se prepara una mermelada con los frutos que se toma cuando las personas padecen de anemia por falta de hierro, porque es que las moras son muy ricas en hierro. La infusión de las partes aéreas se ha empleado a lo largo y ancho de nuestra geografía como antidiarreica, antiséptico bucofaríngeo, contra la inflamación, el sangrado y el fortalecimiento de las encías y contra el dolor de muelas. Y también se emplea para trastornos del sistema digestivo, como hacían los griegos y romanos, como para dolores estomacales, úlceras y acidez. Los brotes jóvenes, frescos o en decocción, se utilizan como diuréticos y para enfermedades de la mujer, como vulvovaginitis, trastornos menstruales y cólicos posparto. Y mirad la curiosidad, porque la zarzamora se emplea además en veterinaria y además de como remedio antidiarreico y estomacal para animales también.
Otro de los usos tradicionales referidos es precisamente en posparto. Dicen en el documento que en Granada los pastores utilizaban la decocción de la corteza o la raíz, sola o combinada con otras plantas, para provocar a las cabras y ovejas a echar la segundina o las parias, es decir, para expulsar la placenta tras el parto. Esto es curioso porque la prima sofisticada de nuestras campestres moras, la frambuesa, posee también propiedades uterotónicas. El cocimiento de los brotes jóvenes, mediante ingesta o en forma de enjuagues o gargarismos, se ha utilizado ampliamente para las afecciones de garganta, como la afonía o las anginas, y también se ha utilizado en otras afecciones respiratorias como catarros, contra la tos, contra pulmonías o contra afecciones bronquiales. La infusión de los brotes jóvenes, hojas o flores se ha empleado en distintas regiones de España como hipoglucemiante, para bajar los niveles de azúcar, el colesterol y el ácido úrico en sangre. Para el reuma en Cantabria se comen de manera continuada moras maduras. En Castilla-La Mancha se aplican friegas con el cocimiento de la raíz y en Mallorca y Andalucía se consume la decocción de planta. El lavado con la decocción de partes aéreas de la zarzamora se emplea para la curación de heridas, eczemas y quemaduras. En Tenerife se prepara un ungüento con la corteza de zarzamora y aceite de almendras dulces para las dermatitis y las grietas en el pezón. En Albacete, para cicatrizar las heridas, se aplica el polvo resultante de la desecación y trituración de la planta. En Navarra se toma la infusión del brote nuevo para los granos y la de la hoja para las enfermedades de la piel. Antiguamente se empleaban friegas de las hojas quemadas para curar las erupciones de la piel en el País Vasco y en Cataluña. Y también la hoja aplicada directamente se utiliza para el herpes labial en sitios como Cataluña. En otros puntos de nuestra geografía, las hojas frescas aplicadas directamente se utilizan para curar granos y forúnculos, callos, verrugas o heridas. Y para afecciones oculares como conjuntivitis, dolor de ojos u orzuelos, se hacen lavados con la tisana de hojas, ramas y flores. Así que, bueno, ya veis que es un excelente remedio multiusos y un superalimento fabuloso. Pero es que además las tenaces invasores y frecuentes zarzas son también elemento de construcción, porque sus tallos se utilizan para cercas y techados y sirven para hacer herramientas y utensilios como arados, horcas, trillos, agujas para coser o incluso cestos o colmenas que se tejían con zarzas. Y además incluso las zarzamoras sirven para teñir tejidos. Sí, vale. Si pensamos en color y zarzamora, pues posiblemente lo primero que nos venga a la cabeza es teñir con los frutos, que han sido hasta tinta de escritura, porque en Navarra las moras hervidas y trituradas servían como tinta. Pero además, con un cocimiento de moras, se pueden teñir tejidos de colores azul, morado y púrpura. Y eso a lo mejor nos llama tanto la atención, pero las versátiles zarzas dan para más colores, porque el agua resultante del cocimiento de las raíces con sal tiñe la ropa de color naranja y el líquido de cocimiento de los brotes jóvenes tiñe la ropa de un color negro viejo. Aunque se las tenga amor y manía a partes iguales, las zarzas se consideran muy efectivas para el control de la erosión, ya que sujetan un montón la tierra. Por esa razón, no solo se respetaban los ejemplares que salían espontáneamente en las lindes de las parcelas y en los barrancos, sino que llegaban a plantarlas, especialmente en las parcelas con fuertes pendientes, porque además, debido a sus características morfológicas y de crecimiento, forman barreras defensivas frente al viento y la entrada o salida de animales y personas, así como para la delimitación de lindes. Además, el que sabe observar en el campo, igual encuentra pistas en ellas, porque, como os he dicho antes que reflejaron los árabes, la zarza se desarrolla en lugares donde las raíces encuentran agua abundante, por lo que ha sido empleada para determinar la calidad agrícola de algunas fincas. Como veréis, las zarzamoras tienen interés medicinal, alimentario y, claro, me estoy dejando lo que más nos interesa para el final, porque las moras también tienen un superinterés cosmético. Ahí donde las veis, tan silvestres y pequeñitas, son una bomba de nutrientes y de activos con interés terapéutico que hacen de ellas, para empezar, un superalimento. Ojo, que como son tan silvestres y comunes, igual no son tan populares como otros superalimentos más exóticos, pero son ricas en un montón de activos interesantísimos. El principal constituyente activo en la zarzamora es el tanino, que se encuentra presente en toda la planta, especialmente en los brotes nuevos. También se han encontrado diversos azúcares y ácidos orgánicos, entre los que se encuentran el láctico, succínico, oxálico, gálico o salicílico. La mora, el fruto, nos aporta las vitaminas
A, B9, C, K y E, además de azúcares, pectina, polifenoles, flavonoides, glucósidos, terpenos y ácidos orgánicos e incluso ácidos grasos poliinsaturados, porque sus semillas contienen un aceite rico en linoleico y alfa-linolénico. Y bueno, hasta aquí por aquí. Porque por supuesto, como intuiréis, las moras tienen un superinterés cosmético, pero no sé cómo ponerte en imágenes sus múltiples virtudes, que son muchas, ni sé cómo poner en imágenes todo lo que se puede hacer con ellas, que es mucho, porque soy mejor herborista que editora de vídeo. Además de que puede llegar a ser un rollo demasiado densito para este vídeo tan mono, así que por aquí lo dejo así. Pero recuerda que si quieres que te siga contando cositas sobre ellas y que te hable de los extractos que realizaré con ellas y las fórmulas en las que aplicarlos, en Patreon lo encontrarás. Eso sí, en formato podcast y escrito, que todo esto es experimental. Aún así, espero que te haya resultado al menos entretenido. Nos vemos por la red y recuerda ir a por moras este fin de semana.